Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy expondremos el tema Ley Federal de la Cinematografía como parte de la materia Marco Legal del Comunicador. Mi equipo está conformado por Abril Aguilar, Ivonne Camarillo, su servidora Melissa Ledesma y Valeria Sandoval. Bueno, primero queremos saber cuál es el objetivo de esta ley. Es promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y prevención. Todo, obviamente, a través de estas leyes. El artículo segundo, por más obvio que nos parezca, es inviolable la libertad de realizar o producir películas. Es decir, que cualquier persona, física o moral, puede hacerlo. El artículo tercero nos habla sobre la industria cinematográfica, que es el conjunto de personas físicas o morales cuya actividad habitual o transitoria sea la creación, realización, producción, distribución, exhibición, comercialización, fomento, rescate y preservación de las películas cinematográficas. Al final yo no lo metí en la exposición, pero hay otro artículo que también nos habla que no solo los largometrajes se incluyen aquí, así también como los cortometrajes y metrajes un poquito más extensos que pueden ser documentales o cualquier tipo de producción a través del cine. En el artículo cuarto nos habla de la importancia de la industria cinematográfica desde un sentido social, ya que es un vehículo de expresión artística y educativa que constituye una actividad cultural primordial, y esto es algo que tendemos a olvidar mucho. Nosotros a lo mejor pensamos en el cine como un medio de entretenimiento, pero también es un medio de educación y de información. En el artículo quinto nos habla los efectos para los que tiene esta ley y que se entiende por película a la obra cinematográfica que contenga una serie de imágenes asociadas plasmadas en un material sensible idóneo, con o sin sonorización incorporada, con o sin sonido, y es producto de un guión y cuyos fines primarios son la proyección en salas cinematográficas, aunque ya digo que esto se extiende a otros formatos cinematográficos. Al momento de la exhibición, se dice que las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español, en el caso de México, en los términos que establezca el reglamento, así como las películas clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre también subtitulados al español. El artículo séptimo nos habla de los efectos de la ley y las películas que cumplan con los siguientes requisitos: haber sido realizadas por personas físicas o morales mexicanas o haberse realizado en el marco de acuerdos internacionales. Es importante recordar el artículo 14, que nos menciona que la producción cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social, sin menoscabo a su carácter industrial y comercial, es decir, sin dejar de lado ese punto de vender una película, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman. Es decir, que el Estado fomentará el desarrollo para cumplir con su función de fortalecer la imposición pluricultural de la nación. Por eso mismo existen programas de apoyo a financiamientos para películas independientes de autores mexicanos, aunque es verdad que ya no hay tanta interés por este tipo de programas para que más personas puedan crear contenido y sobre todo porque pues no se le da la importancia debida. Por último, es importante saber que toda persona podrá participar en una o varias actividades de la industria cinematográfica, desde sus ramas de producción, distribución, exhibición y comercialización de las películas, así como las áreas de servicios, talleres, laboratorios y estudios.
Muchas gracias, Melissa, por concederme la palabra. Nos encontramos con el artículo 21, en el cual nos explica que la exhibición pública, venta y renta de una película en las salas de cine no será objeto de censura o mutilación por parte del exhibidor, a menos que exista la autorización del titular de los derechos de autor. El artículo 22, por otro lado, nos habla que los servicios técnicos de copiado o reproducción de matrices de obras cinematográficas que se destinen para explotación comercial en el mercado mexicano deberán procesarse en laboratorios instalados en la República Mexicana. El artículo 23 nos dice que el doblaje de películas extranjeras se realizará en la misma República Mexicana con personal y actores mexicanos o extranjeros residentes en el país. El artículo 24 nos dice que todas las películas deberán someterse a la autorización y clasificación correspondiente ante la autoridad competente. De acuerdo a la clasificación, el artículo 25, es importante recalcar que la clasificación AA, A y B son de carácter informativo y solo las clasificaciones C y D, debido a sus características, son de índole restrictiva, siendo obligación de los exhibidores negar la entrada a quienes no cubran la edad prevista en las fracciones anteriores. El artículo 26, que la autorización y clasificación que se expida para las películas es de orden federal y su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional. La obra cinematográfica deberá exhibirse, comercializarse, comunicarse y distribuirse al público en el territorio nacional con el mismo título, salvo que el titular de los derechos autorice su modificación. Y esto nos lo explica el artículo 27. Y el artículo 28, que se facilitará la importación, bienes y servicios para la producción de películas. El artículo 29, que el título en español de las películas no deberá repetirse con otras ya existentes. El artículo 30, todas las películas extranjeras deberán sujetarse invariablemente a las disposiciones de esta ley y su reglamento. El artículo 31 nos dice que las empresas que promuevan la producción, distribución, exhibición y comercialización de películas nacionales o cortometrajes realizados por estudiantes de cinematografía contarán con estímulos e incentivos fiscales que, en su caso, establezca el Ejecutivo Federal. El artículo 32, los productores que participen por sí o a través de terceros en festivales cinematográficos internacionales con una o varias películas y obtengan además premios o reconocimientos, contarán con estímulos que, dentro del marco legal, dicte el Ejecutivo Federal. Dentro de esta ley hay 6 artículos que han sido derogados: el 33, el 34, 35, 36, 37 y 38. Es decir, que estos artículos han sido de cierta manera suspendidos. El artículo 39, para el otorgamiento de las clasificaciones y organizaciones, los productores o distribuidores de obras cinematográficas deberán aportar para el acervo de la Cineteca Nacional una copia nueva de las películas que se requieran, en cualquier formato o modalidad, conocido o por conocer, en los términos que se señale el reglamento. El artículo 39 nos habla que para el otorgamiento de las clasificaciones y autorizaciones, los productores o distribuidores de obras cinematográficas deberán aportar para el acervo de la Cineteca Nacional una copia nueva de las películas que se requieran, en cualquier formato o modalidad, conocida o por conocer, en los términos que señala el reglamento. El artículo 40 de esta misma ley, que en caso de venta de negativos de películas cinematográficas nacionales al extranjero, el titular de los derechos patrimoniales correspondientes deberá entregar en calidad de depósito un internegativo de ella o ellas a la Cineteca Nacional para evitar la pérdida del patrimonio cultural cinematográfico nacional. El artículo 41, la Secretaría de Cultura tendrá atribuciones que se refieren a promover la creación, distribución y educación referente a la materia de cinematografía, el valor de los derechos de autor, el cuidar que se cumpla la ley, promover y coordinar eventos relacionados a este tema, etc. Y para ello se mueve a través de las unidades administrativas que determina su reglamento interior, el Instituto Nacional de Derecho de Autor y las demás que le atribuyen otras leyes. Pero para este tema daré voz entonces a mi compañera Valeria, quien les hablará a más detalle sobre este capítulo. Hola, mi nombre es Valeria y a continuación yo les seguiré dando información sobre estos interesantes e importantes artículos. El artículo número 42 nos dice que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, tendrá las atribuciones siguientes. 1.
autorizar la distribución, la exhibición o ya sea la comercialización de películas en el territorio de la República Mexicana a través de cualquier forma o medio, incluyendo la renta o venta de las mismas. 2. Otorgar la clasificación de las películas en los términos de la presente ley y su reglamento, así como vigilar su observancia en todo el territorio nacional. 3. Expedir los certificados de origen de las películas cinematográficas para su uso comercial, experimental o ya sea artístico y que son comercializadas en cualquier formato o ya sea modalidad, así como el material fílmico que sea generado en coproducción con otros países en territorio nacional o ya sea en el extranjero. Número 4. Vigilar que se observen las disposiciones de la presente ley con respecto al tiempo total de exhibición y garantía de estreno que deben dedicar los exhibidores y los comercializadores en las salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces. Número 5. Autorizar el doblaje en los términos y casos previstos por esta ley y su reglamento. Número 6. Aplicar las sanciones que correspondan por infracciones a la presente ley, así como poner en conocimiento del Ministerio Público Federal todos aquellos actos constitutivos de delito en los términos de las disposiciones legales que sean aplicables en la materia. Finalmente tenemos el apartado número 7 que nos dice que las demás que le concedan otras disposiciones legales. Capítulo 10. De las visitas de verificación. Este capítulo lo iniciamos con el artículo número 43 y nos dice que a efecto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, su reglamento y además cada uno de los ordenamientos que sean de carácter general que vayan a resultar aplicables, la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía practicará visitas de verificación para asegurarse que se cumple con las formalidades que están previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 44. En las visitas tendientes a comprobar el cumplimiento de la obligación que está consignada en el artículo 24 de la presente ley, que ya nos habló de este artículo mi compañera Abril hace unos momentos, el visitado podrá formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta de visita de verificación, o bien se puede hacer uso de tal derecho mediante un escrito que sea dirigido a la autoridad que hubiese ordenado dicha visita, dentro del término de 10 días hábiles únicamente y siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta. Artículo 45. Si transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, el visitado no llega a acreditar fehacientemente que cuenta con la autorización y con la clasificación expedidas por la autoridad competente para ya sea exhibir y o comercializar las películas que están en materia de verificación en la visita, la autoridad se encargará de dictar cada una de las medidas de aseguramiento que a su juicio vayan a corresponder respectivamente. Artículo 11. De las medidas de aseguramiento. Artículo 46. La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, podrá dictar medidas de aseguramiento siempre y cuando sean de carácter preventivo, con el propósito de impedir la realización de conductas que presumiblemente contravengan lo dispuesto por el artículo 24 de la presente ley. Continuamos con el artículo 47 y en este artículo vamos a analizar las medidas de aseguramiento y su consistencia. Primera fracción. Prohibir la exhibición pública de películas en salas cinematográficas o ya sea lugares que hagan sus veces, pero que no cuenten con la autorización y la clasificación a que se refiere el artículo 24 de la presente ley. 2. Prohibir la comercialización de películas, incluida la venta o ya sea la renta, que no cuenten con la autorización y la clasificación a que se refiere el artículo número 24 de la presente ley y que se lleve a cabo en un establecimiento legalmente constituidos. 3.
ordenar la retención provisional de las películas que se ubiquen en los supuestos descritos en las fracciones anteriores. Y bueno, pues la autoridad deberá notificar personalmente al interesado la medida de aseguramiento que ya ha sido dictada a través de un mandamiento que se debe de hacer de una manera escrita, debidamente fundamentado y motivado, en el que se va a precisar que el aseguramiento subsistirá hasta en tanto el interesado pueda acreditar y haber cumplido con la obligación que sea consignada de acuerdo al artículo 24 de la presente ley, en cuyo caso, dentro de los 10 días hábiles siguientes, la autoridad administrativa va a proceder a realizar las acciones que sean debidamente necesarias para que las películas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la medida de aseguramiento. Artículo 48. Tratándose de películas incorporadas, ya sea en formato videograma, disco compacto o láser, así como cualquier otro sistema de duplicación para su venta o ya sea alquiler, la prohibición a que se refiere la fracción 2 del artículo anterior comprenderá también la colocación de sellos sobre los ejemplares de dichas películas que impidan al público el acceso a las mismas y que contengan la siguiente leyenda: se prohíbe la comercialización de esta película, toda vez que carece de la autorización y clasificación a que se refiere el artículo 24 de la Ley Federal de Cinematografía. Artículo 49. Para llevar a cabo la retención provisional a que se refiere la fracción número 2 del artículo 47 de esta ley, el mandamiento de autoridad que la ordene deberá precisar el nombre de la persona o personas que la realizan, quienes deberán identificarse plenamente ante el interesado. Asimismo, se deberá indicar las películas retenidas que serán trasladadas a las oficinas que ocupa en este caso la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, donde van a permanecer bajo el resguardo de su director general, quien será el único responsable de su conservación, así como de rendir mensualmente a su superior jerárquico un informe sobre el estado que guardan los materiales de materia cinematográfica que están retenidos. Artículo 50. Al practicarse las medidas de aseguramiento, deberá levantarse el acta circunstanciada correspondiente en la que se hagan constar todos los pormenores de la diligencia. Si se trata de una retención provisional, en este caso, en el acta se deberán señalar los títulos y los números exactos de las películas que son objeto de la medida de aseguramiento. Cuando estos no llegaran a coincidir con los datos asentados en el acta de visita de verificación, se hará constar expresamente tal circunstancia. Artículo número 51. Nos dice que las medidas de aseguramiento se van a aplicar sin perjuicio de las sanciones que correspondan en los términos del artículo 54 de esta ley, que en un momento mi compañera Ivonne se los va a estar mencionando. Por tanto, en ningún caso el procedimiento administrativo podrá sobreseerse en virtud de que el interesado obtenga las autorizaciones y las clasificaciones que son correspondientes durante su trámite, por lo que la autoridad en este caso deberá dictar la resolución definitiva que en derecho corresponda y también se impondrán las sanciones que van a resultar procedentes. Capítulo 12 de las sanciones, y comenzamos este nuevo capítulo con el artículo 52, que nos dice que la facultad de imponer las sanciones que están establecidas en esta ley va a competir a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Gobernación sin perjuicio de aquellas que corresponda imponer a las demás dependencias de la Administración Pública Federal. Hola, ¿qué tal amigos? Yo les voy a hablar del artículo 53. Los infractores de los artículos 27, 39 y 40 de la presente ley serán sancionados por la Secretaría de Cultura, según la gravedad de la falta, la intención o dolo existente, con las siguientes sanciones: la amonestación con el apercibimiento y la multa de 500 a 5,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en el que se cometa la infracción.
En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble del monto superior marcado en la fracción número 2. En el artículo 54 se menciona que la Secretaría de Gobernación impondrá a los infractores de los artículos 17, 19, segundo párrafo, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente ley, atendiendo a los daños que se hubieran producido o puedan producirse. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, la gravedad de esta y la reincidencia una o más de las siguientes sanciones. Amonestación con apercibimiento. La clausura temporal o definitiva de los espacios locales. Una multa de 500 a 5.000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en que se cometa la infracción. Multa de 5.000 a 15.000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a la fecha en el que se cometa la infracción, a quienes infrinjan en los artículos 17, 19 segundo párrafo, 22 y 23 de esta ley, y retiro de las películas que se exhiban públicamente o se comercialicen en cualquier forma o medio, sin la autorización a que se refiere en el artículo 24 de esta ley. En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble del monto superior correspondiente, dentro del artículo 55, que para ejecutar una resolución firme que imponga como sanción el retiro de las películas, como las medidas de aseguramiento dictadas previamente, y estas fuesen previstas en las fracciones 1 y 2 del artículo 47 de esta ley. La autoridad competente deberá observar en lo que resulte aplicable y el procedimiento establecido para la retención provisional. El artículo 56 dice que las películas reiteradas con motivo de la sanción impuesta serán clasificadas por la autoridad competente y permanecerán en las oficinas que ocupa la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Los representantes de instituciones de la educación pública del país que acrediten fehacientemente tal carácter ante la Dirección General antes mencionada podrán solicitar la donación de ejemplares de películas para ser empleados únicamente con fines educativos. El artículo 57 dice que las sanciones a que se refiere la presente ley se aplicarán conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y por último, en el artículo 58 se menciona que los afectados por las resoluciones dictadas de esta materia podrán interponer el recurso de revisión dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, el que se le resolverá en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Esta es toda la información de este video. Si tienen alguna duda, es momento de preguntar.